coseno y el seno. Levanten la mano los que no lo hicieron. Ahí virtual. ¿Todos lo hicieron? Listo. Carlos, ¿cuánto te dio? Solo Cristian está tímido porque no lo hizo. Carlos se fue. ¿No lo hizo? Ah, ok. Entonces, Johan, ¿cuánto te dio? Andrés, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto? Profesor, yo no entiendo muy bien ahí cómo se hace. ¿Cuánto nos ha dado la posición de 1? ¿Y cuánto nos ha dado la posición de 2? Dígame los vectores que teníamos ayer. Cristian, dígame los vectores que teníamos ayer. Creo que no los habíamos sacado. ¿Eso es cierto? Profe, es VI por T en I más, entre paréntesis, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, más la altura, cierra paréntesis, en J. ¿Y el de 2? Era 2VI coseno de teta por T en I más, entre paréntesis, 2V1 seno de teta y el tiempo. Ah, no, pero yo, no, sí, en J. Creo que estaban así, o estaban al revés. ¿Este también estaba primero? Estaba al revés. Creería que primero escribo el término cuadrado. Pero bueno. Ya que no lo hicieron, entonces la operación que teníamos que hacer era mirar la posición de 1 desde 2. Es decir, íbamos a restar el vector 1 menos el vector 2. ¿Listo? Ya pueden bajar la mano. Ya me hice una idea. Ok, creo que ahí no va a caber. Lo voy a hacer aquí abajo. Cristian y compañía, por favor pongan mucha atención a lo que voy a hacer. Tengo la posición del vector, perdón, del objeto 1 vista desde el objeto 2. Voy a escribir tal cual el vector de posición 1, este que tengo acá. De hecho, quiero escribir esta separadita, así que lo voy a escribir de una vez con J. Para la gravedad. Y H en J. ¿Ok? Tengo los vectores unitarios H, que se los distribuyen en paréntesis. Nada prohibido. Menos el vector de posición 2. Quiere decir que voy a escribir el mismo vector, pero con el signo contrario. Menos 2 veces la velocidad 1 por el coseno de teta por t en i. Menos con menos me va a dar más que por t cuadrado sobre 2. Menos 2 veces la velocidad 1 por el seno del ángulo por t
en J y este era también en J. ¿Listo? Este es el vector menos R2, el vector R2 pero negativo. ¿Eso es lo que no han entendido? ¿Cómo se hacía? Eso fue todo lo que les pedí que hicieran. ¿Podemos sacar algunos términos comunes? Sí, varios. Aquí hay un término con I para la velocidad, aquí también. Aquí hay un término con J. Y definitivamente este es el mismo término, pero por signo contrario, ¿no? Y está hasta en la misma dirección vectorial, en J. Se elimina. Entonces los voy a agrupar. Los de I a un lado y luego los de J. Me quedaría así. Para I, básicamente tengo estos dos términos. Velocidad 1 por el tiempo menos 2 veces la velocidad 1 por el coseno de teta por t en I. Y eso es todo lo que yo tengo. Para J me sobrevive solamente h y este valor. Más h menos 2 veces la velocidad 1 por el seno de teta. ¿En qué dirección? En la dirección de J. ¿De acuerdo? Finalmente, ya como hemos hecho este ejercicio, habíamos sustituido el coseno de teta por qué valor. Y el seno de teta, que ese fue el error que teníamos, entonces si nos faltaba hacer raíz de 3. No me da un medio, me da raíz de 3 sobre 3, porque recuerden que el coseno de teta igual a un medio, cuando yo despejo me da que teta es 60 grados. Ayer con el otro grupo, si no lo pasamos por alto, raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, el raíz de 3 sobre 2 no es que sale porque no comprendí. Teníamos acá el coseno de teta cuando miramos la posición. Sí. El 1 medio, ¿se acuerdan dónde salió? Salió del ejercicio. Este ejercicio lo hemos hecho la clase la semana pasada. El de los dos parabólicos que se colisionan entre ellos. Sí, sí. De hecho, lo hicimos en su nombre. Exacto. Este ejercicio era el número ¿qué? Bueno, era el taller de parabólico. Fue el último ejercicio casi que hicimos de ese taller, o el penúltimo. Habíamos tenido la condición de que igualando las posiciones en X me daba coseno de teta, es decir, 1 medio. Teníamos también el tiempo, pero ahorita se lo voy a pedir, por favor, búsquenlo en el ejercicio. Y como coseno de teta es igual a 1 medio, si yo despejo, es decir, saco coseno inverso, me da que el ángulo era 60. Eso es lo que yo le cojo reemplazo, ese 60 en el seno y me da raíz de 3 sobre 2. La clase pasada no sé por qué, simplemente dijimos que el seno casi que era igual que el coseno, solamente se va a cumplir un ángulo, ¿no? En 45 grados. El resto, seno y coseno completamente diferentes. Ok. ¿Cuánto les dio el tiempo? El tiempo de colisión de las dos. Ah, no, mentiras. Olvídenlo. Vamos a dejar esta ecuación así tal cual como está. Bien. Tenemos lo siguiente por este lado. Velocidad 1 menos... aquí no necesito hacer eso. Tengo aquí 2 con 1 medio. Se me va a cancelar. ¿Cierto? Y me queda la velocidad 1 por t. Quiere decir que yo ya tengo la posición relativa de las dos en el eje X. ¿Qué quiere decir? Que las dos partículas en el eje X, una con respecto a la otra, no se están moviendo. La posición de las dos, una con respecto a otra, va a ser que están estáticas. Y esa es la conclusión que él va a sacar. La persona que está en la posición de abajo, la partícula 2. Por favor, ahora si hicieron la tarea, estoy seguro completamente, es que vamos a conciencia de que ni siquiera han abierto el PDF. Y ni siquiera saben de qué estoy hablando. Pero el ejercicio no era tan extraordinario y memorable como para que no se acuerden. Simplemente un ejercicio donde una parábola sale desde arriba, la otra desde el suelo. La del suelo con un ángulo. Eso era todo el dibujo, ¿no?
Bueno, listo. Vamos a hacer la de J. Más. Tenemos aquí H menos 2 velocidad 1. Ah, perdón, el 2 me cancela también. Por Nada más que en dirección F. Ok. Mire que hay 3 términos comunes a pesar del resultado. Voy a colocar este resultado arriba. Y son las componentes de X de los 3 vectores. ¿Cuánto es la aceleración en X relativa? 0. ¿Cuánto es la aceleración en la velocidad en X relativa? 0. Y la posición en X relativa, 0. De hecho, la aceleración también la tengo como 0, pero no estamos analizando la de Y. Para X, 0, 0 y 0. ¿Qué quiere decir? Que cuál es el movimiento relativo o la cinemática relativa entre las dos en X, no hay. No hay aceleración, no hay velocidad relativa y no hay posición relativa. Desde el punto de vista de la partícula 2, la partícula 1 en X no se movió. ¿Listo? ¿Qué pasa con las gráficas de la aceleración, velocidad y posición versus X? Vamos a hacerlas aquí rápidamente. Perdón, de la aceleración en X contra tiempo. De la velocidad en X contra tiempo. Ah, perdón, en X. Pensando en Y. En X ya dijimos que era 0. Y la posición en Y contra T. Ok. Para la aceleración no tenemos absolutamente nada, es 0 en todo el intervalo. ¿Cómo es la velocidad? Constante. ¿Conozco el valor? Sí, vale menos raíz de 3 por una constante. Es una velocidad negativa. ¿Y la posición? ¿Qué tipo de curva es esa? ¿Dónde está el punto de corte con el eje? la posición es la de H menos Tal cual. PT. Tal cual. En el tiempo 0, ¿cuánto vale el Y? Reemplacen. ¿Qué pasa si reemplazo aquí por el tiempo 0? ¿Cuánto me vale el H Y? menos H. Esa es la posición en el tiempo 0. H. ¿Qué pasa cuando cambia el tiempo? ¿Cómo es la pendiente? Negativa. Quiere decir que esto en algún momento va a tener que cruzar con Y igual a 0. Pregunta. Este punto donde esta línea cruza el eje del tiempo, es decir, cuando la posición relativa entre las dos es 0, ¿a qué tiempo corresponde? No, pues las dibujo. Las dos pareciera que siguen, ¿no? Pero sí está en el dibujo, ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo donde la posición relativa entre las dos es igual a 0? ¿Se le choca? Ese es el tiempo de colisión. Es decir, cuando h menos velocidad 1 por t es igual a 0, mejor dicho, que la posición relativa entre las dos J es igual a 0, pues es cuando tenemos que se colisionan. Y pueden revisar, por favor, el ejercicio teníamos un tiempo de colisión. No recuerdo cómo lo hicimos, pero teníamos que el tiempo de colisión es simplemente despejar, es decir, mandar esto para el otro lado, me quedaría h sobre la velocidad 1. ¿Sí lo tenemos calculado o no lo tenemos calculado? No lo calculamos, pero... ¿Para qué no? ¿Sí lo teníamos? ¿Y esta cuál es? Bueno, miren lo que está observando la persona 2.
Primero, que la persona 1, la que está arriba de él, tiene una velocidad siempre negativa. Quiere decir que se está acercando hacia él. La persona 2 está totalmente estático con respecto a ella. Es decir, no vamos a tener ningún cambio de posición en X, pero sí en Y. ¿Qué es lo que ve la persona 2 de la persona 1? Que él va disminuyendo su posición hasta que en algún punto se acerca a él y se quedan los dos pegados. Después pueden volver a separarse dependiendo de la gráfica, pero la forma en la que la persona se acerca a él es lineal. La velocidad que él observa es constante y la aceleración cero. ¿Listo? Todo depende del observado. Nosotros desde la Tierra observamos un movimiento parabólico. Sí, es cierto, un movimiento uniformemente acelerado, pero las dos personas que están aceleradas observan un movimiento rectilíneo uniforme. Mucho más sencillo. ¿Listo? Cristian, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Por qué no hizo esto? Era restar dos vectores y reemplazar. Cuénteme. En realidad estaba confundido porque no sabía respecto a quién tomarlo. O sea, si era o el primero restado o el segundo. Esto lo deben revisar de los apuntes porque ya lo vimos unas cuantas veces, ¿no? Esta es la posición de quién? De la partícula 1 vista desde 2. En el segundo índice siempre va el observado. Y el orden de los índices me indica el orden de la resta. Primero el vector de posición 1 menos el vector de posición 2. Lo he explicado para posición, para velocidad, para aceleración, es decir, ya lo hemos visto varias veces. ¿Listo? Siento que le estoy dando las cosas de pronto muy masticadas, entonces me está olvidando mover la fijada. Por favor, levanten la mano todos los que vieron los videos que les envié. Desde primera ley de Newton. Que sumaban en total un tiempo de visualización de 10 minutos. Martín, Andrés, de la mano virtual, ¿no? Que no me subió la otra. Está usted la... ¿Qué pasó con Martín? Oscar no lo vio, Carlos tampoco, y Michelle. ¿Sí lo vieron o no? Digamos volador y gracias a Dios. Para qué pasa. Sí, me pidió una pérdida cuando en el video explican lo de las masas con los numeritos. Me pegué una pérdida. Vamos a ver. Ok, primera pregunta. ¿Cuáles son las tres leyes de Newton? De inercia, la C. Ley de la inercia. ¿Qué me expresa en sentido general la ley de la inercia? Que si hay un cuerpo nervioso, no va a cambiar su. Que mantiene su velocidad si está en reposo, pues se queda quieto y si está en movimiento, mantiene su velocidad. Ok. La ley de la inercia me dice, sí, que si hay un cuerpo que está quieto, se va a permanecer quieto, si está en movimiento, va a seguir en movimiento. Pero falta un pedacito. A menos que llegue otro cuerpo y Interactúa con él. interactúe con él, o una fuerza externa. Ajá. Es que, ojo, no hay fuerzas que no vengan, que no sea la interacción de un cuerpo con otro. Solo vamos a ver, bueno, de hecho, ya es hora de verlo. En ausencia de fuerzas externas, un cuerpo siempre se mantendrá en su mismo estado de movimiento. Esa es la forma de la primera ley de Newton más reducida posible. ¿Qué quiere decir? Si un cuerpo está totalmente estático, no le actúa ninguna fuerza, va a permanecer estático. Si un cuerpo se está moviendo a velocidad constante y no le actúa ninguna fuerza, siempre se va a mover a la misma velocidad constante. Nosotros podemos llegar a realizar un cuerpo que no iría
o un sistema que no elimina todas las fuerzas, pero al menos las elimina en una componente. Y es algo que ustedes de pronto han visto. ¿Sí o no? Sí. ¿Saben qué es esto? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que sale del tablero? Aire. Aire. ¿Qué es lo que hace el aire que sale del tablero? Elimina el rozamiento. Hace que la superficie sea lo más suave posible. Tanto que no es posible casi que construirla ahí. No es posible construir una superficie tan suave como lo que genera el aire. El cuerpo no tiene un apoyo sobre algo. Es decir, no tiene una fuerza que pueda llegar a considerarse como de fricción o de rozamiento con respecto a la otra superficie. Estamos eliminando la fricción en toda la superficie horizontal. ¿Hay fuerza sobre el cuerpo? Sí, claro. Tenemos la normal y tenemos el peso. Lo que quiere decir que ese cuerpo, si se mantiene el flujo del aire igual, constante, no se va a mover en el eje vertical. Y ese es el límite que él tiene con la mesita de aire, no se va a poder mover verticalmente. ¿Eso es algo parecido a lo que pasa con los trenes bala? ¿Con los qué? ¿Con los trenes bala? ¿Trenes qué? ¿Trenes qué? Trenes bala, Trenes bala. los de Japón. Ah, ok. Sí, pero ya es con fuerza magnética. El peso del tren que va hacia abajo se equipara con la fuerza magnética que genera el riel sobre el tren. Pero eso ya es... De hecho, ¿ustedes saben cómo generan esa fuerza magnética tan gigante? Creo que es le inyectan electricidad al metal y lo enfrían a los 200, creo que es. Ok. Hay una forma de crear un imán bastante sencillo, que es tener un material ferromagnético, básicamente hierro, ¿sí? Y le ponemos una bobina, un alambre, lo enrollamos. Le pasamos una corriente. Las leyes de Maxwell me dicen que el flujo de esa corriente puede generar campos magnéticos y también campos eléctricos, y eso es lo que sucede. Ese es un imán artificial. Si yo quiero crear un imán todavía más poderoso, yo hago que la resistencia del material casi que sea cero. ¿Cómo? Porque químicamente algunos metales, cuando se baja la resistencia a menos de cero, se crea un estado de superconductividad. Es tan fuerte, tan baja, perdón, la resistencia que tiene el material al paso de corriente que no necesito ni siquiera pasar corriente para que sus electrones ya estén libres, los que ya contienen el material, girando, dando vueltas entre ellos y generando campos magnéticos solitos. No necesito poner una corriente porque el mismo material ya tiene los electrones. Si yo pongo su resistencia a cero, los electrones empiezan a circular y el movimiento de cargas genera campos magnéticos. ¿Ok? Entonces sí, la clave está en la temperatura. ¿Qué material se puede volver superconductor? Casi que cualquiera. Por supuesto, los metales funcionan mejor, algunos más fáciles que otros, y las temperaturas son muy bajas. Eso sí, ya es el costo tecnológico de llevar metal a temperaturas tan bajas. Yo pensé que utilizaban neodimio para eso. Se supone que es un ferromagnético, es un... No, super. Pero el neodimio me suena. El neodimio es un metal que posee muchísima electricidad. Es algo conductor. Ahora veamos cuál es el material que tiene la facilidad de volver superconductor. Ya estamos en mi pantalla, ahorita me van a decir que los dos son muy intolerantes. Vamos. En español no es tan bueno, en inglés más o menos. Pero yo tendría algo similar acá, aunque estamos viendo un poquito el tema.
Aquí está. Pero creo que no se le dime. Hay uno más. Sí, yo tenía entendido que el material que utilizan para... Mira, aquí está. Los óxidos de cobre. Tiene que ser un óxido de cobre. Ok. Es decir, necesitamos menor temperatura desde el cero absoluto, una temperatura bastante alcanzable para poder obtener la superconductividad en algunos materiales. Aquí estará. Y estroncio. Sí, pero hay unos que son más fáciles de lograr que otros. Okay. Bueno, se considera temperatura ambiente casi que unos 100 grados por debajo del cero. Es relativamente sencillo de lograr. El hielo líquido obtiene temperaturas mucho más bajas, entonces es muy fácil de poder enfriar el metal a esa temperatura y obtener el superconductor. Ok, mira, el más bajito, eso es temperatura ambiente. Sí, es cierto. Hidrógeno, azufre y carbono. Pero pues por supuesto es una relación bastante compleja. Esto es de hace 2 años. Ok, listo, venga, estamos alejando un poquito. Nosotros cuando tenemos esas fuerzas verticales estamos anulando completamente el peso y la normal. Hay una ley de Newton que me va a decir que cuando la sumatoria de fuerzas en vertical sea igual a 0, no vamos a tener aceleración. Es decir, no vamos a tener tendencia en movimiento. ¿Qué ley es esa? La ley fundamental de la dinámica, es decir, la segunda ley de Newton. Porque me dice, la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si no hay movimiento, perdón, si no hay fuerzas en vertical, ¿cuánto es su aceleración? 0, porque la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, igual a la masa por aceleración. La única forma en que la ecuación sea balanceada es que la aceleración también sea igual a 0. Por lo tanto, no hay tendencia de movimiento. Recuerda que la aceleración es movimiento, ¿no? Esta es la velocidad, pero al tener aceleración 0, el cuerpo, si yo lo libero, por así decirlo, no va a tener una tendencia a moverse hacia arriba o hacia abajo. En vertical el cuerpo va a estar totalmente estable. En el eje X, ya que ese cuerpo en la mesita, a menos que yo lo toque o lo perturbe, pues básicamente solo tiene una fuerza, ¿no? La fuerza gravitacional que va hacia abajo. La única fuerza a distancia que actúa sobre la masa. Si molestamos con campos eléctricos o magnéticos y la pelotica es ferromagnética, de pronto la podemos alterar. Pero si no, en el eje X o horizontal tampoco debería tener fuerzas. Por lo tanto, en el eje horizontal, en cualquier dirección, la segunda ley de Newton concluye lo mismo. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si usted deja la pelotica perfectamente centrada, debería quedarse quieta, la paletica, y si usted la empuja o la toca a una velocidad, él debería mantener esa velocidad de ahí en adelante hasta el final del recorrido, hasta que choque contra algo. Eso para algo en 2 dimensiones. ¿Cómo podemos hacerlo tridimensional? Complejo, porque siempre tenemos que luchar con la gravedad de la Tierra. Pero si mandamos la paletica al espacio y la alejamos lo suficiente de la Tierra para que el efecto de la Tierra sea bajita, la Luna sea bajita, el Sol sea bajito, el objeto se movería en movimiento rectilíneo uniforme. Lo único que podría llegar a cambiar su movimiento es una fuerza externa, y ese cambio de la fuerza externa va a ser igual a su masa por la aceleración. La ley de la inercia me dice que en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento no varía. ¿De acuerdo? Esa es la enunciación. Bueno, ya hicimos un repaso de la primera y la segunda. Ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. ¿Y la tercera? ¿En qué consiste? Sí. Miren, un estudiante de humanas está filosofando en el bosque.
y llega y concluye que como la ley de acción y reacción dice que a cada fuerza se le va a oponer una en magnitud igual, pero en sentido contrario, que no vale la pena esforzarse en la vida porque el movimiento es imposible, que a cada fuerza que él intente hacer, es decir, él intenta moverse hacia algún lado, siempre va a encontrar una fuerza que se oponga. Siempre que él intente hacer algo, siempre va a encontrar algo que se oponga a su intención de moverse. ¿Cómo destruirían ustedes el argumento y el honor del estudiante? Que no hubiera vacío, o que hubiera vacío más bien. No tiene nada que ver. No sé cómo está caminando. Pues por eso, ¿cómo estamos caminando? Si la tercera ley de Newton me dice que las fuerzas, cualquier fuerza que yo haga, siempre se va a oponer una fuerza de igual magnitud en sentido contrario. O sea, esa es la demostración de la tercera ley de Newton, es una ley bastante sencilla. De hecho, y con consecuencias fuertes, porque me está diciendo de una vez que no hay un monopolio de fuerza. Se lo voy a explicar qué es un monopolio de fuerza. Un ente en el universo que haga una fuerza y que a él no le hagan fuerza. Ok. ¿Existe Dios? No, mentiras. No existe dicho ente que podría llegar a aplicar una fuerza sobre un objeto y que sobre él no se haga una fuerza. No existe un objeto de esas características o una interacción con la naturaleza de esas características. Entonces, ¿por qué el estudiante está fallando? ¿Cómo podemos movernos? Sí, ¿cómo podemos llegar y trasladarnos? Las pongo así, nosotros podemos movernos aquí fácilmente. Si estuviéramos en el espacio, ¿podríamos movernos? ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Cómo? No tenemos un lugar de donde no sé cómo decirlo. O sea, para yo caminar, tengo que hacer una fuerza hacia abajo o una fuerza diagonal para yo avanzar. En cambio, en el espacio, no hay nada que yo pueda hacer una fuerza contraria para yo avanzar. Si bien es cierto que la tercera ley de Newton me dice que para toda acción, no, es que no me gusta anunciarla así, que para toda fuerza que yo haga sobre un cuerpo voy a encontrar una en sentido contrario, en dirección contraria, me aclara que las dos pares de fuerzas nunca van a estar sobre el mismo objeto. Si yo le aplico una fuerza al piso, el piso me aplica una fuerza a mí en dirección contraria. ¿Qué es lo que yo hago cuando camino? Tengo una fuerza de fricción de mis pies con respecto al piso. Esa fuerza de fricción no es una fuerza de fricción como la que yo llego y, no sé, me resbalo. No es una fuerza de fricción cinética porque no hay movimiento. De hecho, es una fuerza de fricción estática. Nosotros requerimos de una fuerza de fricción estática para que el cuerpo no se mueva. ¿Por qué? Porque mi zapato con respecto al piso no se está moviendo. ¿Cierto? Sí. Si falla la fuerza de fricción estática, patino, la embarro. Si tengo la fuerza de fricción estática, yo me puedo mover hacia allá, haciéndole una fuerza al piso. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Ojo. Y el piso me hace una fuerza a mí ¿hacia dónde? Hacia adelante. Lo que me da a mí un movimiento neto hacia adelante. Yo me puedo mover hacia allá. ¿Por qué? Porque mi masa es pequeña. Puedo llegar a tener una aceleración grande. Pero cuando yo intento mover a la Tierra hacia atrás, ¿qué pasa con la Tierra? ¿Se mueve hacia atrás? ¿Rota hacia atrás? No. Porque la masa de la Tierra es gigante. Repitan el experimento mental con una pelota de goma sobre el agua. Usted está perfectamente balanceado sobre la pelota. Y si intenta mover hacia algún lado, ¿qué va a pasar con la pelota? Va a dar vueltas. Va a dar vueltas en sentido contrario. La masa importa. ¿Sí o no? Pero las leyes de Newton se me cumplen para los dos, tanto como para la Tierra como la pelota de goma. ¿Listo? De serio que es mucho más enriquecedor si ustedes ven el video. Segundo, ¿qué se necesita para realizar la medición de una masa en cualquier lugar del universo? Ahí se pedazo Una masa de referencia. una masa de referencia. Ojo, ese es un experimento mental que se hizo hace bastante tiempo. Básicamente, con la misma fuerza, con la misma interacción con otro objeto, se dan cuenta que si yo le aplico una fuerza a una masa muy grande, la aceleración que yo consigo es una aceleración pequeña. Si la fuerza, es decir, ¿Cómo? No entendí eso. ponle cuidado. Tengo varias cosas. Sí. Una masa grande me va a producir, con una fuerza constante, una aceleración que es pequeña. Entre mayor sea la masa,
más pequeña es la aceleración. Mira el ejemplo de cuando yo camino hacia adelante. ¿Cuál es la aceleración de la Tierra al rotar hacia casi que insignificante? No es igual, es una proporcionalidad que sale de una observación. Que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Ok, ya. ¿Listo? Sí. Listo. Ahora dejemos algo constante, no la fuerza, sino la masa. Perdón, sí, la masa. Si yo tengo una masa constante y yo le aplico la fuerza de una persona, ¿cómo esperaría que sea la aceleración? Relativamente grande. Si ahora le aplico la fuerza de un elefante, ¿cómo esperaría que sea la aceleración? Mucho más grande. También es una observación que puede llegar a ser de que la masa es proporcional a la fuerza. ¿Listo? Estos son casi que resultados de experimentos semi-empíricos, pero combinados. Tenemos de las primeras formulaciones de la segunda ley de Newton. Y experimentando, nos dimos cuenta de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, sin ninguna clase de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque aquí no hay un parámetro que no conozcamos. No sé, un parámetro que necesitemos de proporcionalidad, ¿no? No existe. De hecho, lo usamos para definir qué es fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, no sé, nivel colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque uno después dice, bueno, pero es que no puedo tener una fuerza, puedo llegar a tener muchas fuerzas. No tiene por qué haber solo una. Puede ser una sumatoria de fuerzas. La fuerza neta sobre el objeto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. A una sola masa por una sola aceleración. Y por supuesto, pues una formulación vectorial es mucho mejor. De hecho, la dirección de la sumatoria de fuerzas es la dirección de la aceleración. ¿Es posible llegar a que estos dos vectores sean opuestos? No. Porque todo eso implicaría que la masa es negativa y no existe masa negativa. Si la masa es 0, ¿cuánto será la aceleración? Profesor, no se ve el tablero. No se puede. ¿Ves? Por eso me refiero. Que se espera Sí. No se puede porque tiene que haber un objeto, o sea, tiene que tener masa el objeto para poder tener la aceleración. Si la haces vacío, tendría que tener masa al objeto para poder tener la aceleración. Si la masa es infinitamente pequeña, ¿cómo debería ser la aceleración? Si tenemos una fuerza aquí relativamente normal. Si la masa es infinitamente pequeña, ojo, la aceleración debería ser infinitamente grande. ¿Por qué? Para que en proporción estas dos me den un valor aquí normal. ok, Escalable. ¿Cierto? Sí. Ese es el punto. En teoría, claro, pues en la escala de una hormiga, la fuerza que hace un humano sobre ella le genera una aceleración que la puede matar, ni siquiera cuando se golpee contra la superficie, sino en la aceleración que se podría llegar a dar. Solamente por el cambio de su estado de movimiento, de pasar del reposo a tener una velocidad gigante, cuando usted la lanza ya podría llegar a ser lo suficiente para dañar a la hormiga. Bueno, la hormiga es un mal ejemplo porque es de los animales que más aguantan peso en el planeta. Una mosca. Una mosca. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando el cuerpo humano, los aviadores que experimentan Mach 3, Mach 4. Ok, ¿qué es eso de Mach 3 y Mach 4? Es romper 3 veces la... No me acuerdo si es la velocidad del sonido o la velocidad del sonido. Sí. Mach 1 es la velocidad del sonido, 234 kilómetros por hora. Hay otra que es aceleración en Hz. Cuéntame, Cristian. En la Luna, la gravedad, ¿cómo es? Menor que la de la Tierra. Pero hay menos, ¿cierto? Sí, es 0.16 veces la de la Tierra, algo por el estilo. Entonces, si ¿Se no puede? hubiera un cuerpo que estuviera cerca y que tuviera gravedad, y si se empuja a la misma fuerza un objeto con bastante masa y otro con pequeño, darían la misma velocidad, ¿cierto? O sea, sin que la gravedad les interfiera en eso. Es que no entiendo muy bien eso. Ahí había un ejemplo en el video. ¿El meteorito? Un astronauta. Sí. No. Entonces, si Ya, no lo hubiera podemos gravedad, hacer. No. Ese es otro cuento.
En horizontal, tú tendrías la misma fuerza. No importa si estás en una pista de hielo o estás en el espacio. ¿Por qué? Así como yo les mostré la mesa de hockey de aire, que me está haciendo un colchón de aire, a mí no me importan las fuerzas que van en vertical. Solamente me importan las fuerzas horizontales, porque el disco de hockey las está eliminando. El disco de hockey, la mesita de hockey de aire, es una forma de eliminar las fuerzas completamente, pero solamente en una dirección, ¿no? La dirección vertical no la puedo tocar, la dirección horizontal, al eliminar la fricción, ya tengo una mesa que no tiene ninguna clase de fuerza de aceleración o desaceleración en una superficie vertical. Es decir, de tener algo en el espacio en 3 dimensiones libre, lo tengo en una mesa, es decir, en 2 dimensiones libre. No puedo hacer más. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Para repetir el experimento en el espacio o en una mesa de hockey sería exactamente igual. Bueno, Usted le pega duro el disco y cuando pega con el borde de la es difícil, pero es difícil. ¿Qué? No, estamos aquí que si es difícil o fácil sacar el disco de la mesa. O sea, hacerlo cambiar en Y. Es interesante porque la respuesta es que se tiene que hacer un torque sobre el disco. Pero el torque sobre el disco lo hace Pero sobre el borde. Sí. Porque recuerde que el borde es hueco. Mire, el centro de masa de un disco cuando usted lo lanza está casi que en la mitad del disco. Si usted golpea ese disco de hockey en cualquier fuerza horizontal sobre el mismo centro del disco es imposible. ¿Cuál es el truco? Cuando se lanza contra el borde, el centro de masa está en una posición y la punta donde golpea en otra. Por lo tanto, el disco, si tiene una inclinación favorable, es decir, un gradito hacia abajo, genera un torque, es decir, genera una rotación. Y ahí sí se sale el disco. Pero es posible hacer un objeto que no tenga ese defecto. La idea de la bola de billar es que no pase eso. Pero pasa, pero porque la gente le tiene que poner una rotación a la bola para que haga torque una vez colisione. Es decir, que gire hacia arriba. Desde abajo. Si usted lo lanza de cierta manera la bola para que cuando colisione tenga el torque que no le proporcione el giro adecuado, la bola nunca se va a salir sin importar cuánto le pegue. Nunca. Bueno, la pregunta de los siguientes enunciados, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es verdad? Sí, pues ese. Si no actúa ninguna interacción, deberá estar en reposo, falso, verdadero. ¿Así? Y no podría estarse moviendo en velocidad constante. Bueno. Eso es lo que piensa la ley de Newton. El movimiento de un cuerpo. Pero, bueno, sí. Si yo arrojo algo al espacio Sí, o el va a disco seguir de hockey, constante. él va a seguirse moviendo a la velocidad constante, entonces no tiene por qué estar en reposo. Y no hay ninguna interacción con nada. Ni a distancia ni de contacto, absolutamente nada. La segunda, movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que cumpla la primera ley de Newton. No, eso es más Bueno, si hay un cambio del movimiento de manera que no sea rectilíneo, ojo, quiere decir como una aceleración. ¿Cómo vamos a cambiar el vector de velocidad? O sea, el vector de velocidad no lo puede cambiar, es un vector de aceleración. Esa puede ser. Si en un instante la velocidad del cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. Sí. Yo digo que sí. Pero en caída, o sea, en movimiento parabólico hay un instante entre la velocidad. Ajá. Sí. ¿Y el cuerpo está en reposo? No. En ese instante de pronto, pero tiene una tendencia de movimiento fuerte, y es que se hace abajo. Pero porque entra, pero profe, no es porque entra la gravedad. Que Igual hace es una aceleración. Pero igual, o sea, cumple lo que está diciendo. En un instante la velocidad es nula. Aquí debería complementar un poquito para que sea, que no haya duda para la de la tercera. Se puede afirmar que el objeto está en reposo, pero tiene una tendencia de movimiento. Sí está en reposo, pero solo en ese instante de tiempo, porque la tendencia de movimiento es moverse en dirección de la aceleración. Su velocidad es cero, sí. Si en ese momento, cuando llega a la altura máxima, desaparecemos del planeta por completo, es decir, el efecto del campo gravitacional, entonces está. Exacto.
Y de la primera ley de Newton no se aplican sistemas de referencia inerciales, ¿no? De hecho, sí, en este es que se aplica. Sí. ¿Ya me entendieron por qué es importante los sistemas de referencia inerciales? Si yo mido diferentes aceleraciones, la segunda ley de Newton me diría que hay diferentes fuerzas. Sí, punto. Si yo no mido de un mismo objeto la misma aceleración, entonces empiezo a buscar explicaciones locas. Bueno, aquí estoy midiendo una aceleración. Tiene que haber una interacción que no veo. Tiene que haber una fuerza diferente. Y eso no puede ser, porque la segunda ley de Newton tiene que ser consistente para todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, ¿qué hago? La primera y la segunda. Yo le digo, el primero está bien, Pero la primera está bien. El El segundo movimiento tiene que del ser cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que se cumpla la primera ley de Newton. Sí, esa la vemos. y la C podría ser, si le pusieran aparte de que el objeto está en reposo, que no tiene una tendencia al movimiento, como una pequeña complementación. Ok. Tercero, cuando dos observadores, uno en reposo y el otro en movimiento rectilíneo con velocidad constante, vale, uno en reposo y el otro en movimiento rectilíneo con velocidad constante, no. Y observan las interacciones sobre un objeto, se puede afirmar que. Vale, está un poquito rara la estructura. Un observador está en reposo, el otro con movimiento rectilíneo con velocidad constante, no describe las interacciones sobre el objeto, ya que un observador está en reposo y el otro en movimiento. O no describir las mismas interacciones quiere decir que están describiendo fuerzas diferentes. Y yo creo que están describiendo las mismas fuerzas. Si yo tengo un objeto que está en reposo y otro con movimiento rectilíneo con velocidad constante, ¿los observadores son inerciales o no? Sí, son inerciales. Y si son inerciales, entonces están describiendo las mismas interacciones. Punto. Es decir, vemos las mismas fuerzas. Veo el peso, veo la normal, veo alguna fuerza de fricción, veo alguna fuerza externa, veo las mismas fuerzas. Pero si yo llevo una aceleración con respecto a él, para mí, como observador, estoy siempre quieto, voy a juzgarlo como que él está acelerado con respecto a mí. Y si está acelerado él, y no veo mi condición, es decir, me aplican una fuerza a mí para acelerarme, voy a decir que él tiene la fuerza. Como en el Si caso yo voy en un cohete analizando un carro, yo voy a ver que todos esos carros que están estáticos de pronto tienen un cohete detrás porque tiene una aceleración con respecto a mí. Yo no puedo tener una aceleración con respecto a ellos porque mi aceleración, desde mi punto de vista, es cero. Entonces, ¿quién tiene la aceleración? Todos los demás. Y si yo tengo la fuerza, voy a decir que ellos la tienen. Así de sencillo. Bueno, continuamos la próxima clase. ¿Vieron el tercer video? Creo que no. Empezamos con, miren los videos que les puse, si no se han visto los tres, por favor, para el día de mañana. Antes de que se vayan, ¿ya está la persona que no podía para el sábado a las 8 de la mañana o no? ¿No vino? Bueno, entonces podemos prescindir de eso. Como el examen es el sábado, ¿les parecería mejor dos opciones? O mañana no hacemos clase o hacemos la clase completamente virtual para que no estén aquí tanto en la universidad. ¿Qué opinan? Ustedes son los presenciales. ¿Qué quieren? Yo no sé, a mí me toca estar aquí de todo más por tiempo. Se me va a dos palos. Pues no, usted, déjame profesor. ¿No? ¿Quiere venir? La pregunta es por Por qué. mí yo vengo, porque la verdad prefiero venir presencial que estar ahí. Bueno, listo. Nos vemos mañana. Por hacer un Chao. O no hacemos clase, era la otra opción. Hasta luego, profesor.